Regreso junto a ustedes aquí en tu conexión matinal, obviamente que a través de TVR. Oye, antes de ingresar directamente a la próxima entrevista, quiero mandar un saludo a Panguipulli. Fíjese que desde Panguipulli nos escriben que justo nos están viendo en Dideco. Dice que ellos nos ven siempre, que les agrada el programa y que bueno, justo acaba de llegar un saludo. Así es que ahí todos nuestros abrazos y nuestro cariño para la gente en general de Panguipulli, pero sobre todo a la gente de Dideco. Así que un abrazo gigante para todos ustedes, chicos, por allá. Bien, nuestra siguiente invitada tiene que ver exactamente con inclusión, con esto de decir, a ver, nosotros en Chile avanzamos en este aspecto, somos un país que busca que personas en situación de discapacidad puedan trabajar, puedan avanzar o no. Para conversar de este tema estamos con Ingrid Rojas, quien es gerenta de Pacto de Productividad Chile. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Karim, y muchas gracias por la invitación. Me encanta poder estar acá y poder contarles de qué se trata. No, y qué bueno que hayan aceptado, porque no hay tantas instituciones en las que tú digas, oye, esto se dedica a la inclusión, esto se dedica a ver. De hecho, yo creo, fíjate, Ingrid, que la Teletón es como la institución que tenemos en Chile y no es una institución, digamos, que funcione en el ámbito laboral tampoco. Claro, y además que la Teletón, como bien dices tú, que es un tremendo aporte, estaba más bien vinculada a un tipo de discapacidad física, ¿verdad? Y hoy día la idea es poder relevar todos los tipos de discapacidad, que es un poco el propósito de nuestro proyecto, de Pacto de Productividad. Exactamente. A ver, primero comienza contándome qué es Pacto de Productividad. Perfecto. Bueno, Pacto de Productividad es un proyecto país, es un proyecto de cooperación internacional que llega a Chile el año 2020. Ya. Es como una réplica de un proyecto en Colombia que partió el año 2009, cuyo propósito más importante, propósito fundamental, es fomentar la inclusión de personas con discapacidad. Ya. Ese es como el gran propósito. ¿Y cómo? Porque el cómo es lo más importante, a través de conglomerar actores públicos y privados en función de este tema. Para generar, yo te diría que lo más relevante acá, porque en Chile hay muchos actores que ya venían trabajando en este tema. O sea, no es que haya partido con Pacto, digamos. Pero yo creo que nuestro propósito es poder articular a estos actores que ya venían trabajando en el tema de formación e inclusión laboral para personas con discapacidad, el ecosistema, como se le dice, el ecosistema de inclusión laboral, y generar un mejor estándar de calidad, alineando a estos actores. Ese es nuestro propósito. Y yo creo que, bueno, eso es lo que hemos intentado hacer. Ok, ese es el propósito de Pacto de Productividad. Sin embargo, también tenemos una ley que cumple ya 5 años, que es la 21.015, digamos, en donde también se busca que las personas con un nivel de discapacidad tengan una oportunidad laboral. En este caso, después de 5 años, ¿cómo ha funcionado? Qué buena tu pregunta, porque efectivamente estamos cumpliendo 5 años y Pacto de Productividad acaba de terminar la presentación de un estudio de evaluación de impacto de la ley. La verdad es que yo te diría que hay una tendencia positiva, según lo que revela el estudio. Este es un estudio que se encargó a la Universidad Católica, del equipo de investigación de JPAL. Un estudio muy serio que no teníamos en Chile esta oportunidad hace mucho tiempo de tener información sobre este tema. Pero también revela que si bien hay un 20% de contrataciones, de aumento de personas con discapacidad en el ámbito empresarial, la explicación es más bien una recalificación. A ver, Ingrid, explícame eso mejor. Dices que hay un 20% más de contrataciones de personas con discapacidad en el ámbito laboral. Claro, eso es. Lo que pasa es que no son nuevas contrataciones. O sea, cuando tú haces el análisis y dices, aumentaron las personas con discapacidad en la empresa, sí, hay un 20% más. Sí. Ahora la pregunta es ¿cómo? Porque el espíritu de la ley, es traigamos nuevas personas, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ese es el espíritu de la ley, fomentar la inclusión laboral de personas. Ahora, lo que ha estado pasando, si bien hay una tendencia positiva, y yo creo que también hay que decir un paréntesis, que el estudio se hizo también con pandemia mediante. Entonces también lo que las investigadoras nos decían, por eso que hay una tendencia positiva, esto está mejorando. Pero sí hay que decirlo de que este aumento, el que te acabo de decir, se explica más bien por una recalificación de las personas dentro de la empresa. No sé si me explico. O sea, alguien dentro de una empresa que está en una situación de discapacidad
tal vez trabajaba ahí siempre. Exacto. ¿Ya? Y luego se recalificó a través de Compin. Claro, de la su Compin, credencial que tiene de que su hacer un credencial proceso. y lo que antes no se le consideraba con discapacidad porque la persona ya había nacido así, ya estaba acostumbrada, ya cualquier ya estaba cosa. trabajando, exactamente. Claro, ahora para que cumpla la ley ha tenido que nuevamente pasar las revisiones médicas que digan sí, esta persona tiene un nivel de discapacidad, entonces ahora se recalifica. Tal cual. Como una persona con discapacidad, ¿verdad? Tal cual. Ya, sin embargo, lo que tú estás diciendo es que no se ha logrado el objetivo de decir que haya más empresas contratando a gente con discapacidad. Claro, o sea... ¿Estás segura? Sí, y yo creo que hay una... Sí, estoy segura porque el estudio lo revela. Ahora, lo que sí te puedo decir de que también lo que dice el estudio que hay una tendencia positiva. ¿Qué significa? Que las empresas, sobre todo, bueno, también las mayores, las más grandes, han ido acercándose al 1%, el 0,9% de hecho aparecía en el estudio, estamos muy cerca de ese 1%, pero todavía nos falta mucho más. O sea, lo que te quiero decir es que hay un desafío por delante no menor, digamos. Ya. O sea, no nos podemos, tenemos que seguir avanzando. Ya, Ingrid, pero por ejemplo, a ver, esto para que ustedes también lo entiendan en sus casas, esta ley quiere decir que todas las empresas que tienen de 100 personas hacia arriba tienen que tener a una persona con el un 1%. nivel... El 1%, bueno, ¿son 100 personas? Sí, pues, si es 100... pero si son 200, claro, serían 2 personas, ya, perfecto. El 1% tiene que tener a una persona contratada en alguna situación de discapacidad. Sin embargo, lo que está diciendo Ingrid en este minuto es que las personas con alguna discapacidad ya estaban, pero no estaban calificadas como discapacitadas y ahora sí, ¿verdad? Pero el espíritu de la ley, de alguna manera, es que la gente que esté en situación de discapacidad tenga oportunidades laborales, ¿verdad? Total. Que tenga oportunidades laborales, y eso es lo que se busca de alguna manera. O sea, si usted tiene una empresa, digamos, y va a necesitar, no sé, un digitador, un programador, qué sé yo, intente buscar o darle cabida a alguien con algún nivel de discapacidad. Claro, mira, yo creo que ahí es súper importante lo que tú estás diciendo, porque en el fondo las personas con discapacidad necesitan oportunidades. Por supuesto. Y tienen perfiles distintos, porque también hay un mito, y hay que decirlo, hay como juicio de que ciertas discapacidades están orientadas a ciertos tipos de trabajo. No es así. Las personas con discapacidad o sin discapacidad tenemos competencias diferentes. Entonces, claro. Y tenemos que, obviamente, oye, eso es verdad. Es súper importante porque sí. Tenemos que tenemos competencia y por lo tanto, y las empresas tienen perfiles que tienen que llenar, ¿verdad? De acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su misión y su objetivo. Entonces, esto no es por caridad, no es que tengo que darle oportunidad a las personas con discapacidad, no. Yo necesito personas, competencias, capacidad en una organización y por supuesto que tengo que buscar un abanico amplio de personas con y sin discapacidad. Y el tema es darle la oportunidad, atreverse, darle la oportunidad. Espérate, sí. ¿Y existe la disponibilidad de las empresas? Yo te diría que... Más o menos nomás. Mira, nosotros, por ejemplo, trabajamos directamente dentro de nuestros socios estratégicos, que no te he contado, pero tenemos socios muy importantes como, bueno, a nivel del Estado, la Subsecretaría del Trabajo, el CENSE, el SENADI, el Servicio Civil, esa es su Secretaría del Trabajo. Y también a nivel gremial, la red de empresas inclusivas, por ejemplo, que tiene 84 empresas asociadas. Esa red, por ejemplo, te diría que está súper comprometida con el tema. Y con ellos sí te diría que nosotros estamos haciendo cosas. Nos falta seguir avanzando. Ingrid, pero lo que yo te digo, tú puedes estar asociada con todas estas situaciones, con todos estos servicios, pero la empresa, cuando necesita a una persona en esta situación, ¿la pide o la rechaza? Normalmente, porque tú vas a aparecer con la ley. La ministra Jara te va a ayudar a incluir, pero... La empresa, quiero saber esa como parte humana de un gerente. La empresa, cuando tú le dices, oye, necesito a una persona que haga tal cosa, y tú le dices, ojo, que la ley tanto tiene que usted entrar una persona con discapacidad. La disposición que tú ves, ¿es buena o es así como, oh, pero cómo? Hay que hacerle entrada de silla de ruedas, hay que estar pendiente que no se caiga. Hay gente que está, digamos, de alguna manera no tan dispuesta a ayudar. Por supuesto. No, ¿Te pasa? Sí, totalmente. O sea, yo te diría que, como te digo, o sea, yo creo que hay una tendencia a estar mucho más abierto y creo que la ley es un acelerador. La ley 21.015, porque las empresas se sienten obligadas, aquí como que el garrote igual funciona. Se sienten obligados. Pero, tal vez, también las empresas están haciendo un tremendo esfuerzo. Y yo creo que aquí también hay que relevar eso. O sea,
Hay en el fondo una mejor disposición, más conocimiento. También hay muchos intermediarios, organizaciones, fundaciones públicas y privadas, que también acompañan a las empresas en estos procesos. Entonces también van concientizando a las organizaciones. Además está la nueva ley, que no sé si tú sabes que está la 21275, que es una ley que complementa la anterior, la 21015, que obliga a la empresa a tener el 1%, como bien lo dijiste tú, y la 21275 es la que también hoy día te obliga, pero también es un incentivo, de tener un gestor de inclusión en cada una de estas empresas. Y esto también es súper... ¿Qué hace un gestor de inclusión? Mira, ¿qué hace un gestor? Es un actor muy relevante porque articula a otros actores, por una parte, pero adentro de la organización es el que de alguna manera tiene que encargarse de concientizar, sensibilizar, hacer un diagnóstico en su empresa, en su organización, y poder en el fondo, porque obviamente una persona con discapacidad, por ejemplo, entra a una organización y tiene que vincularse con el resto, tiene que tener obviamente un desarrollo de carrera como cualquier persona, ¿verdad? Entonces la empresa en su conjunto tiene que estar preparada, y este gestor tiene ese rol, preparar y acompañar a su propia empresa en este proceso. O sea, en el fondo igual significa más plata a la empresa. Lo que muchos gestores ya están trabajando en la empresa y hoy día están en un proceso de certificación. De certificación. No es que tengo que contratar a los que no lo tenían, sí, porque pero puede ser un mismo empleado que ya estaba y adquirir esta función. Y muchos, como te digo, tenían ya esa competencia. Lo que te obliga a la ley es que tiene que estar certificado, y ahí hay una organización que también es socio de Pacto Chile Valora, que hace este proceso de certificación. Claro. Entonces, sí, la conozco. Sí. Entonces, y ahí yo creo que estamos avanzando. De hecho, es más, te diría que incluso organizaciones, porque la obligación es para el sector privado. Hoy día, que el sector público también tiene mucho al debe respecto a la ley, pero también me he dado cuenta que hay muchas organizaciones, hay mucho interés en tener gestores de inclusión en el sector público también. ¿Ahí el sector público no tiene gestores de inclusión? Lo que pasa es que la ley no obliga al sector público a tener gestores. Sin embargo, lo que te digo es que hay muchos que se han visto incentivados a hacerlo, pero como por iniciativa propia. En el sector público tenemos mucho por delante que hacer. De hecho, en el estudio que yo te mencioné al inicio, hay muchas recomendaciones vinculadas al fortalecimiento. Déjame igual ponerle la cara a los del sector público que estén viendo el programa. O sea, están obligando a que las empresas privadas tengan gestor y ustedes no tienen. Mira, yo creo que es una buena práctica que todos tienen que empezar a incluir. El sector público sí tiene un desafío, tiene una deuda. De hecho, el sector público debería ser el ejemplo. Claro. Debería ser el ejemplo. Sí, es verdad. Oye, a ver, y cuéntame una cosa. En materia no solamente empresarial, en materia social, ¿los chilenos somos inclusivos? Mira, qué buena pregunta. Mi opinión, te diría que... no tanto, fíjate. Yo creo que nos falta. No, o sea, pero si somos tan solidarios en la Teletón. Es que ese es el tema. Yo creo que por eso te digo todos lloramos, todos corremos al banco. Tenemos como momentos. Pero, por ejemplo, me pasó que cuando yo fui a mirar este programa en Colombia, muy exitoso allá, que yo creo que culturalmente, también por su historia también, tienen como más incluido a las personas, no solamente personas con discapacidad, por distintas razones, digamos, o de género, o no sé, de pueblo originario, etcétera. En Chile yo creo que tenemos todavía un desafío por delante, y yo creo que esto que tú dices es muy importante porque culturalmente tenemos que avanzar entre todos. Entre todos, o sea, aquí más que la persona con discapacidad o los pueblos originarios o el género, etcétera, más que eso yo creo que tiene que ver con que como país, como bien dices tú, tenemos que ser más inclusivos en todo. ¿Qué cantidad de personas con discapacidad tenemos en el país? 20%. Oye, 20. Sí, 20%. Tenemos en DIS, que es la encuesta más antigua, que es de 2015, que aparecía como un 17, como algo, pero hoy día, y de hecho con la última encuesta que tenemos, digamos, disponible, alrededor de un 20%. Oye, y sé que tal vez no es tu tema exacto, pero ¿cuál es la discapacidad que más se repite, la más frecuente? No, ahí no me quiero, no estoy pero más o menos entre las que están en el top. Francamente no sé, porque no lo tengo 100% claro cuál, porque nosotros cuando hacemos como, por ejemplo, este estudio que se hizo y todo, no fue por discapacidad, sino que fue como a nivel global. Tiene algún grado de discapacidad y eso es.
Claro, Ya. claro. Oye, y dime una cosa, también no sé si la pregunto un poco por otro Está lado, bien. pero lo mismo, ¿cuál es el tipo de discapacidad que más se contrata? Ah, bueno, ahí yo te digo que también hay mitos y hay, como lo que te decía, de que hay ciertos tipos de, por ejemplo, para discapacidad cognitiva, por ejemplo, personas, por ejemplo, no, es que son mejores para la bodega, por ejemplo, son mejores para ciertos temas que son como más como estandarizados, por decirte. ¿Tú no crees que sea así? No, yo no creo que sea así. De hecho, nosotros esta semana tuvimos un seminario, un webinar pues tú sabes que se promulgó la ley TEA Sí, claro. del espectro autista hace poco y trajimos a un invitado internacional y también estuvimos con algunas fundaciones expertas. Nosotros generamos el espacio para que venga. Y uno de los temas era justamente que hay un mito, porque por ejemplo las personas autistas son las que tienen que estar que son como buenas para estar como en un computador o detrás de un tema como más informático, Solitario, más sola. claro. Y fíjate que la experiencia que mostraron. Claro, no, es que Nada que ver. yo creo que no se te ocurre como gerente ponernos autista a un micrófono, a llamar gente. No, lo que te iba a contar, la experiencia que llevaron, me pareció súper buena, era de Sinópolis, del cine, un chico que en el fondo que atendía público. Y lo hacía espectacular y llevaba como 8 años trabajando. Entonces, ¡Qué buena! ¿me entendí? Entonces, lo que te quiero decir es que lo que decía la misma gerente de recursos humanos es que hay que atreverse, hay que desmitificar. O sea, por eso hay como esto de que esta discapacidad es para este cargo o no sé qué. No es así. Todo el mundo sirve para todo. No, exacto. Eso estoy 100% convencida. Y eso te lo digo por eso que hay que atreverse, desmitificar y hay que avanzar en esa línea. Y hasta muchas veces la misma persona en situación de discapacidad puede autodescubrirse, decir, oye, qué bien me salió tal Por cosa, supuesto. qué rico que avancé en esto Los mismos otro. problemas que tenemos de repente de hoy seré bueno para esto, no sé qué. Claro, por supuesto que a veces no tenemos la mejor orientación. A veces uno también se equivoca, ¿verdad? Y vas por un camino y en el fondo eres bueno para otra cosa. Eso nos pasa a todos. Pero sí te diría que hay que desmitificar esto de que persona con discapacidad, de un tipo de discapacidad sirve para un tipo de trabajo. Eso no. O sea, no. puede ser bueno para una cosa o para otra, Exactamente. independiente de la discapacidad Totalmente. que tenga. Oye, aclárame un tema. ¿La gente con síndrome de Down es persona en discapacidad, con discapacidad? O sea, lo que pasa es que ¿Está dentro del grupo? Claro, sí, pero lo importante es que para que esté dentro de este 1%, como tiene que pasar por este proceso de certificación. ¿Te fijas? O sea, tiene que haber, porque ahí... sí, ¿entendí? Ya, claro, si no tiene discapacidad, No, más que la persona con síndrome de Down, se me aparece la persona del espectro autista que estábamos hablando recién. Tiene que pasar la certificación. Tiene que pasar porque eso lo dijeron en el webinar, que me pareció súper interesante. Puedes tener el diagnóstico, pero si no te haces, tienes que hacerte el proceso de certificación para que tu empresa considere que estás dentro de ese porcentaje. ¿Y cómo se comienza ese proceso? ¿Es a través de un médico? No, claro, el MinSal y un poco lo que tú decías, hay todo un protocolo, ¿te fijas? Tiene que pasar por Compin, sí. luego te tiene que dar el certificado Sí. Senadis, me imagino, ¿o no? O sea, claro, hay un protocolo, efectivamente, MinSal, Compin, y hay una certificación, hay varios pasos, tienen que revisar, o sea, pero no por un diagnóstico es suficiente, porque también eso lo preguntaron. Si yo tengo el diagnóstico de... No es suficiente, ¿y tienen qué que es hacer suficiente? tienen que hacer la certificación. Ya, pero la certificación, ¿qué te implica? La certificación es que efectivamente hay una evaluación también médica. Un poco más integral. Sí, más integral. Y también vinculada a lo social, porque tú sabes que aquí también es ver cuáles son los impedimentos para. ¿Por qué, Ingrid, si hay un 20% de la población con discapacidad, la ley obliga solo al 1%? Bueno, eso es una discusión. Porque es súper lejos. No, ¿sabes una lo que cifra pasa? de la otra. Pero por otro lado, te diría que si tenemos el 1%, de hecho, el otro día hablaban, cuando se generó esta discusión de la ley, de que se proponía, oye, no, que sea un 2, que sea un 3, que sea un 4, que sea un 5, hay países que tienen un 2, un 3. El tema es que, mi opinión, es que si tenemos un 1%, que lo logremos, digamos, o sea, avancemos en que el 1% sea, porque si ponemos porcentajes más altos y no los vamos a cumplir, o sea, yo creo que más que el porcentaje es que avancemos en este proceso en Ingrid, conjunto. pero a ver, detengámonos un minuto en ese punto. ¿Por qué no se puede cumplir? Si es ley, ¿por qué no va el inspector del trabajo y le dice al gerente, a ver, ¿cuántas personas con discapacidad tienen? ¿Cuántos trabajadores tienen total? Acá no se está cumpliendo, multa. ¿Por qué no es así? Claro, y bueno, tu punto, porque
el modelo acá en Chile es que además las empresas lo que hacen una vez al año reportan y como que declaran, ¿te fijas? Entonces declaran este porcentaje. Y por otro lado, el problema que tenemos, que surgió en el estudio, es que tenemos un déficit en la fiscalización. Tenemos un problema. Es que es el problema en muchos aspectos Sí, en Chile, ¿ah? es verdad, es Porque las transversal. leyes están ahí, Sí. se están todo el día agarrándose del moño en el Congreso para que la ley se escriba. Total. Y luego ¿quién la fiscaliza? Totalmente. Da un poco lo mismo. Ahora, cuando tú me dices, en estos 5 años lo que más ha sucedido es la recalificación, ¿cierto? Yo tengo una persona con discapacidad que sin embargo hace un tiempo, cuando yo ya la tenía contratada, no estaba calificada como discapacitada. Sin embargo ahora se recalificó y sí, entonces yo como empresa estoy cumpliendo con la ley, pero la ley lo que busca es que yo contrate a más nuevas personas con Ese es el discapacidad. espíritu, sí. Sin embargo, cuando esta persona recalificada vaya envejeciendo, quiera salir, muera, no sé, lo que le pase en la vida, la empresa ahí se va a ver obligada a contratar gente nueva. Claro. O sea, lo ideal es que no esperar eso, digamos, que pase antes, digamos. Claro, no Obviamente. deberíamos esperar eso, pero se supone que con el tiempo debería pasar. Digamos, el tiempo, como el dicho, el tiempo lo cura todo. El tiempo va a obligar a esa empresa porque la persona con discapacidad que está ahora puede irse por cualquier situación, renunciar, cansarse, hacerse millonario, morirse, no sé. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo, totalmente. Entonces, y eso, más la falta de fiscalización, es lo que muchas veces nos tiene ahí atorados. Sin embargo, la parte buena es que sí se avanza. Se avanza y sabes que a propósito que dijiste lo de la fiscalización, yo creo que un camino que también surge de este estudio como recomendación es que hay que buscar incentivos. O sea, más que, porque el garrote sí funciona, la fiscalización hay que hacerlo, o sea, hay que Claro, fortalecerla. claro. La dirección del trabajo hay que fortalecer eso y están en eso, de hecho, hemos hablado con ellos. Pero no es suficiente, yo creo que lo más importante es generar incentivos. Incentivo significa, por ejemplo, que la otra vez lo decían, por ejemplo, las empresas que están como proveedoras, que cuando tú vas a contratar un proveedor, también por Chile Proveedores, por ejemplo, que tú exijas que esté cumpliendo la ley. Que tú, por ejemplo, en el sector mira, público, claro. que tú también digas, oye, voy a reconocer a los organismos que cumplen el 1% y a darles un premio. Claro. ¿Me entiendes? O sea, Claro, yo creo que va claro. más desde el reconocimiento y se están haciendo acciones, te diría, cuando estén listas te las vamos a venir a contar, por supuesto, para que tú las conozcas, pero se está trabajando en eso. Ya, Se perfecto. está trabajando en eso. Oye, Ingrid, y cuéntame otra cosa, el tema de la productividad. ¿Se ha estudiado de alguna manera si una persona con un nivel de discapacidad es tan productiva como uno sin discapacidad? Mira, estudiar así como a fondo, eso no. Lo que sí hay información y antecedentes sobre que una persona con discapacidad, por ejemplo, en una organización genera mejor ambiente de trabajo, en el fondo mira. todo eso está Mira. estudiado porque la diversidad siempre, o sea, si uno lo piensa desde el punto de vista, siempre te mejora las capacidades en todo el equipo de trabajo. Ya. Entonces, si tú tienes una persona con discapacidad y obviamente estás preparado porque hay que hacer un proceso de concientización y sensibilización, obviamente, o sea, acompañando a la organización. Después, cuando esto ya empieza a ser, ya te empiezas a adaptar, los resultados demuestran de que las organizaciones tienen un clima organizacional mucho mejor y desde esa lógica tiene que ser más productivo. Ya, Entonces, ahí hay como un link con Y lo que tú dices. aparte de esta sensibilización, concientización, también tiene que tener, no sé, se me ocurre, la rampa, suplir la escalera, tal vez un computador adaptado para poder hablarle, o un computador que te habla a ti si tienes discapacidad visual, etcétera, ¿verdad? Sí. Hay un montón de cosas que hay que adaptar también. Exactamente. Aparte del sentir. Pero también, pero ahí yo te diría que hay que hacer una distinción. Yo creo que hay que hacer ajustes razonables, que son un poco lo que tú estás diciendo, en términos de la rampa, que es lo más conocido, lo físico, y también otro tipo de ajustes, dependiendo de... Pero también hay como un mito de que eso es muy caro. O que, oye, Ya. ¿por qué? Porque, mira, voy a traer una persona con discapacidad, voy a tener que invertir quizás cuánto. Claro. Entonces, a veces no es tan así. Casi que va a tener que ir con enfermera. Claro, a veces Claro, es y algo no, como, claro. no necesito esto. ¿Sabes lo que nosotros nos hemos dado cuenta que es súper importante, sobre todo la gente, el gestor, el área de recursos humanos, es preguntarle muchas veces a las mismas personas qué necesitan? A veces una sola pregunta te facilita mucho más y a veces tienes que hacer algo que no es tan costoso y que es mucho más impactante, o sea, que tiene una consecuencia mucho más fácil y más eficiente, la de lo verdad. que esperaba. ¿Me entendí? Sí. Entonces, no hay que pensar que hay que cambiar todo. Hay que hacer ajustes dependiendo Ok. pero no siempre es tan caro. Ok.
Ingrid, gracias por haber venido. Gracias, muchas gracias a ti por la invitación. Por tu entrevista, fíjate que me parece muy, muy interesante. O sea, y para que la gente que esté viendo esta entrevista se dé cuenta que sí se da la lucha en Chile porque mejoremos el tema inclusivo. Y este mensaje va para las empresas privadas y también para los servicios públicos. Pongan atención para que todos avancemos hacia un país más solidario e inclusivo. Vamos a un corte y regresamos, no se vaya.